Hola a todos. Bienvenidos a nuestra inmersión profunda Sí. en la teología de la Navidad. Un tema fascinante. Hoy exploraremos el significado profundo de esta festividad Eso es. a través de la mirada de algunos de los teólogos más influyentes, Exacto. desde la antigüedad hasta la Edad Media. Un viaje a través del tiempo. Preparaos para un viaje fascinante. Pues, sin duda, a las mentes de grandes pensadores. Un nuevo equipo. Dionisio Pajita, Impresionante. Agustín de Hipona, ¡Guau! Beda el Venerable. Increíble. Y llegaremos incluso hasta Gregorio Magno. ¡Qué recorrido! Y todo gracias a una conferencia increíble. Sí, de un teólogo contemporáneo. Ha recopilado un material fascinante. ¿Por dónde empezamos? Bueno, empecemos con un tema que siempre ha intrigado a los teólogos. ¿Cómo podemos reconciliar la inmensidad de Dios Pero con su humilde nacimiento como un bebé en Belén? es una pregunta que a muchos se nos ha pasado por la cabeza. Sin duda. ¿Cómo puede el Dios Todopoderoso? Criada del universo. Nacer como un niño vulnerable. Para entenderlo, debemos recordar la verdadera naturaleza de Dios. ¿Y cuál es? Según Dionisio el Areopágita, Ajá. es la bondad y el amor. Interesante. Y para Dios, compartir esa bondad Sí. no es una disminución de su poder, Ya veo. sino una expresión natural de su ser. Es decir, que para Dios mostrar su amor a través de la encarnación no es una muestra de debilidad, No, sino de su inmensa bondad. exactamente. Agustín de Hipona lo explica de una manera muy hermosa. ¿Qué dice? Dios unió la naturaleza creada a sí mismo, de tal manera que resultó una sola persona de tres substancias, del Verbo, que es la divinidad misma del Hijo de Dios, del alma y de la carne. Entiendo. Es un concepto profundo. Pero una persona de tres sustancias suena un poco complicado. Sí, puede parecerlo. Podríamos explicarlo de una forma más sencilla. Claro. Imagina el agua, Ajá. que puede ser hielo, líquido o vapor, Ajá, pero sigue siendo agua en esencia. entiendo. De la misma manera, Dios se une a la naturaleza humana, Sí. sin dejar de ser Dios. Me gusta la analogía. Bien. Entonces, Dios, en su infinito amor, Sí, decide tomar forma humana, exacto. unirse a nosotros en nuestra propia naturaleza. Eso es. ¿Pero por qué era necesario? Buena pregunta. ¿Qué beneficios aporta esto a la humanidad? Agustín de Hipona argumenta que la encarnación fortalece nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. A ver. Desarrolla eso. ¿Cómo fortalece la encarnación nuestra fe? Piensa en ello. Es más fácil creer en un Dios que está cerca de nosotros, Sí. que comparte nuestras experiencias, Exacto. que se hace vulnerable como nosotros. La encarnación nos acerca a Dios, Ya veo. lo hace tangible. Real, tiene sentido. Imaginad la diferencia ¿Qué diferencia? entre creer en un concepto abstracto Ajá. y tener a alguien a quien admirar, que vivió como nosotros No. y nos enseñó con su ejemplo. Es verdad. Es más fácil conectar con alguien que conoces. Sin duda. y que ha pasado por lo mismo que tú. Pero, ¿y la esperanza? Agustín también habla de eso. ¿Qué dijo? Dijo algo así como, ¿qué otra cosa era tan necesaria para edificar nuestra esperanza? Como mostrarnos cuánto nos ama Dios. Es una frase poderosa. ¿Cómo se relaciona eso con la encarnación? No, estoy seguro. La encarnación es la prueba definitiva del amor de Dios por nosotros. Ya veo. Si Dios nos ama tanto como para hacerse uno de nosotros, Sí. para compartir nuestro sufrimiento y nuestra alegría, Entiendo. ¿cómo no vamos a tener esperanza en su misericordia y en su plan para nosotros? Ya veo. Es como si Dios nos dijera, estoy aquí contigo, Exacto. en las buenas y en las malas. En todo momento. Y ese amor incondicional que nos muestra a través de la encarnación Sí. nos da esperanza para el futuro. ¿Y qué hay del amor? El amor es central. ¿Cómo se supone que la encarnación fortalece nuestro amor? Piensa en cómo te sientes cuando alguien te demuestra un amor incondicional. Es una sensación increíble. ¿No te dan ganas de corresponder a ese amor? Claro que sí. La encarnación es la máxima expresión del amor divino. Entiendo. Y ese amor nos inspira a amarle a Él en respuesta. Claro, es como un ciclo de amor Exacto. que comienza con Dios haciéndose hombre Sí. y que continúa nuestras propias vidas. Es una idea realmente poderosa. Agustín lo resume de manera concisa. Se puede imaginar mayor motivo para la venida del Señor que mostrarnos su amor. No, creo que no. La encarnación es la mayor prueba de amor que se me ocurre. Sin duda. Y esto nos lleva a otro punto fascinante. Wow. Cristo como modelo de verdadera humanidad. Efectivamente.
Al hacerse humano, Cristo nos muestra lo que realmente significa ser humano. Es una idea profunda, Nos revela potencial de nuestra naturaleza, interesante. la grandeza a la que estamos llamados. Es como si Cristo nos dijera, mira, así es como se vive de verdad. Agustín lo dice de manera muy clara. Si no se hubiera hecho visible como hombre, no le habríamos seguido. Así que Dios se hizo hombre, para que aquel a quien debíamos seguir fuera visible para nosotros. Cristo se convierte en nuestro guía, Sí. en nuestro modelo a seguir. Exacto. Y esto conecta con el llamado del Evangelio. ¿A qué llamado? A ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Un llamado a la santidad. Aunque no podemos ver a Dios, No, no podemos. Cristo nos revela su carácter. Es como si Cristo fuera un espejo Un espejo. que refleja la imagen de Dios. Entonces, si queremos saber cómo es Dios, solo tenemos que mirar a Cristo. Exacto. Y lo más sorprendente es que, según San Pablo, incluso los ángeles aprenden sobre Dios a través de Cristo. Es increíble. Una verdad asombrosa. La encarnación tiene un impacto que se extiende a todo el universo. Sin duda. Pero, ¿por qué Cristo nació precisamente en ese punto de la historia? Es una pregunta interesante. No podría haber nacido en otro momento. Esa es una pregunta que nos invita a explorar la dimensión histórica y teológica de la Navidad. Explícame un poco más sobre eso. Claro. ¿Qué hace que ese momento sea tan especial? La plenitud del tiempo Plenitud del tiempo. que menciona San Pablo en su carta a los Gálatas Ajá. se refiere no solo al contexto histórico, Ya veo. sino también a la significación teológica del momento. Entiendo. Beda el Venerable, un teólogo medieval, nos ofrece una perspectiva muy interesante. ¿Qué dice? Él señala que Cristo, al someterse al censo romano, Sí. prefigura su acto definitivo de liberación para la humanidad. Es decir, que al nacer bajo el dominio romano, Cristo ya está anticipando su victoria sobre el pecado y la muerte, ¿no? Exactamente. Y el hecho de que naciera durante el reinado de Augusto, Sí. una época de paz en el Imperio Romano, Sí. también es significativo. Interesante. Cristo, el príncipe de la paz, nace en un momento de paz terrenal. Es un simbolismo muy poderoso. Pero espera un momento. ¿Sí? Cristo nace bajo dominio extranjero, ¿no? Es cierto. ¿No contradice eso la idea del Mesías como libertador? No, al contrario, su nacimiento cumple la profecía de Jacob, ¡Qué profecía! de que el cetro no se apartaría de Judá hasta la llegada del Mesías. Es decir, la historia misma se ajusta al plan divino, Ya veo. preparando el escenario para la llegada del Salvador. Entiendo. La historia se convierte en un escenario Exacto. donde se despliega el plan de Dios. Es fascinante. La historia sagrada en acción. Y hablando de escenarios, ¿qué me dices de la estrella de Belén? Ah, la estrella. ¿Por qué los astrólogos, que no eran judíos, Sí. fueron elegidos para descubrir a Cristo a través de una estrella? Esa es una pregunta que despierta la curiosidad. ¿Por qué Dios elige a estos hombres sabios de Oriente para guiarlos hasta el niño Jesús? ¿Será que Dios se revela de diferentes maneras a diferentes culturas? ¿Es una posibilidad? Los judíos estaban acostumbrados a la revelación a través de ángeles, Sí, es cierto. pero los magos eran astrólogos, ¿no? Exacto. Agustín de Hipona incluso sugiere ¿Qué sugiere? que la estrella misma era probablemente un ángel. Una idea fascinante. Refleja la idea de que tanto los ángeles como las estrellas glorifican a Dios. Una hermosa imagen, Es una idea fascinante. La estrella se convierte en un mensajero divino. guiando a los magos hacia el Salvador. Y Gregorio Magno añade que Dios utilizó tanto las palabras ¿Sí? a través de los ángeles Ajá. como los signos A través de la estrella, para revelarse a sí mismo. una combinación de revelación divina y sabiduría humana. Interesante. Los magos, guiados por la estrella, Sí, pero también por su propia búsqueda de la verdad. entiendo. Llegan a adorar al niño Jesús. Y no podemos olvidar el simbolismo de la estrella, que conecta con la promesa que Dios hizo a Abraham, ¿Qué promesa? de que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas. Una promesa cósmica. Los magos, guiados por la estrella, ¿Sí? se convierten en parte del linaje espiritual de Abraham. Una imagen poderosa. Y fíjate, sus regalos también son muy significativos. El oro, símbolo de la realeza, Ajá, el incienso, símbolo de la divinidad, claro. y la mirra, símbolo de la mortalidad. Es decir, que los magos reconocen en el niño Jesús al Rey, al Dios y al hombre. Mm. Increíble cómo en esos 3 regalos se resume todo el misterio de la Navidad. Precisamente Leo Magno lo expresa de una manera muy poética. ¿Y qué dice? Además de la forma exterior visible a su vista corporal, había también en aquella estrella
un resplandor espiritual que iluminaba las mentes de los magos con la luz de la fe. Es una imagen preciosa que nos invita a reflexionar sobre cómo la luz de la estrella puede guiarnos también a nosotros hacia una comprensión más profunda del misterio de Navidad. Pero volviendo a la idea de Cristo como modelo de humanidad, ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros, para nuestra vida diaria? Buena pregunta. No se trata solo de admirar a Cristo como un modelo a seguir, Claro. sino también de confrontarnos con nuestras propias limitaciones, con nuestras tendencias al egoísmo y al pecado. Entiendo, la Navidad no es solo una celebración festiva, sino también un llamado a la conversión, a la transformación personal. Exacto. Agustín de Hipona nos recuerda que la encarnación nos eleva a una nueva dignidad, pero también nos responsabiliza vivir de acuerdo con esa dignidad. Claro. Es un desafío, sin duda, Sí. pero también una oportunidad para crecer, para acercarnos más a la plenitud de nuestra humanidad. Claro, es como si al hacernos partícipes de su naturaleza divina a través de la encarnación, Dios nos estuviera diciendo, ahora te toca a ti. Esfuérzate por ser la mejor versión de ti mismo. Precisamente. Y aquí es donde entra en juego la gracia de Dios, La gracia. que nos sostiene y nos acompaña en ese camino de transformación. Ese regalo inmerecido que nos capacita para responder al llamado de Dios. Exacto. Y la Navidad es un momento privilegiado para experimentar esa gracia, para abrirnos a la acción transformadora de Dios en nuestras vidas. Hablando de transformación, me gustaría volver al tema del momento histórico en que nace Jesús. Has mencionado que los padres de la Iglesia veían un significado profundo en ese momento. Sí, ellos creían que la llegada de Cristo no fue un evento casual, sino que estaba inscrito en el plan divino de la historia. ¿Podrías dar algún ejemplo de cómo interpretaban ese significado? Claro, por ejemplo, Vega el Venerable destaca que Cristo, al nacer bajo el dominio romano, se somete a la ley humana, Sí. pero al mismo tiempo prefigura su victoria sobre toda forma de opresión. Es decir, Cristo al aceptar las condiciones de su tiempo ya está anticipando su triunfo sobre las fuerzas del mal. Exactamente. Y el hecho de que naciera durante el reinado de Augusto, un periodo de relativa paz en el Imperio Romano, también es significativo. Cristo, el príncipe de la paz, nace en un contexto que permite que su mensaje se difunda con mayor facilidad. Precisamente. Y no olvidemos que su nacimiento cumple la profecía de Jacob de que el cetro no se apartaría de Judá hasta la llegada del Mesías. La historia desde la perspectiva de los padres de la Iglesia se convierte en un escenario donde se despliega el plan de Dios. Es una perspectiva que nos invita a mirar la historia y nuestra propia vida con nuevos ojos, ¿verdad? Totalmente. Y a descubrir la presencia de Dios actuando incluso en las circunstancias más inesperadas. Hablando de lo inesperado, no puedo dejar de mencionar la historia de los magos, que nos dice su viaje sobre la manera en que Dios se revela a sí mismo. Los magos, guiados por la estrella, son un símbolo de la búsqueda sincera de la verdad. Representan a todos aquellos que, aún sin conocer la tradición judía, se abren a la posibilidad de un Dios que se manifiesta de maneras sorprendentes. Es como si Dios estuviera diciendo, no importa tu origen y tus creencias previas, estoy dispuesto a encontrarme contigo si tu corazón está abierto a la verdad. Exactamente. Y la estrella se convierte en un signo, un lenguaje universal que trasciende las barreras culturales, un lenguaje que habla a la razón, Sí. pero también a la intuición, a la sed profunda de lo divino que hay en el corazón humano. Y sus regalos también son muy reveladores. El oro, símbolo de la realeza, reconoce a Jesús como rey. El incienso, símbolo de la divinidad, lo reconoce como Dios. Y la mirra, símbolo de la mortalidad, prefigura su sacrificio por la humanidad. Impresionante cómo en esos sencillos regalos se condensa todo el misterio de la encarnación. La divinidad y la humanidad de Cristo, su misión como Rey y como Salvador. Y no olvidemos que los magos, al adorar al niño Jesús, se integran al linaje espiritual de Abraham, cumpliendo así la promesa de que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Es una imagen hermosa de la universalidad del mensaje de la Navidad, un mensaje que se dirige a toda la humanidad sin exclusiones. Pero ¿qué hay de la estrella en sí? ¿Era una estrella de verdad o algo más simbólico? A la estrella de Belén. Su aparición no solo guió a los magos, sino que también provocó una serie de reflexiones teológicas fascinantes. Los padres de la Iglesia se preguntaban por la naturaleza de esa estrella, por su significado simbólico y por su conexión con el plan divino. Me encantaría escuchar más sobre esas reflexiones. ¿Qué decían, por ejemplo, sobre la naturaleza de la estrella? Algunos, como Agustín de Hipona, sugerían que la estrella no era un fenómeno astronómico convencional, sino una manifestación angélica. Es decir, un mensajero celestial enviado por Dios para guiar a los magos. Exacto. Y esta interpretación se apoya en la idea de que los ángeles son seres luminosos, que pueden manifestarse de diversas maneras. Es una imagen muy poética. La estrella como un ángel que desciende del cielo para anunciar el nacimiento del Salvador. Y además conecta con la tradición judía.
Claro, que asociaba a los ángeles con la revelación divina. precisamente. Es como si Dios estuviera utilizando un lenguaje familiar para los magos, un lenguaje que pudiera comprender una cultura ajena a la tradición judía. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué Dios elige a los magos, a unos extranjeros, para revelarles el nacimiento de su Hijo? ¿Qué nos dice esto sobre el mensaje del cristianismo? Los padres de la Iglesia veían en la llegada de los magos un anticipo de la expansión del Evangelio a todas las naciones. La Navidad ya prefigura la apertura al cristianismo a todos los pueblos, sin distinción de raza ni de cultura. La estrella se convierte entonces en un símbolo de esa universalidad, ¿no? Un signo que puede ser reconocido por todos independientemente de su origen. Exactamente. Es como si Dios estuviera diciendo, mi amor no tiene fronteras, mi salvación se ofrece a toda humanidad. Y la respuesta de los magos, su viaje lleno de dificultades y su humilde adoración al niño Jesús, es un modelo para todos los que buscan la verdad. Una lección de humildad, de perseverancia y de fe. Hablando de la adoración al niño Jesús, no podemos olvidar los regalos que los magos le ofrecen. El oro, el incienso y la mirra, 3 regalos cargados de simbolismo. El oro, símbolo de realeza, reconoce a Jesús como el Rey de Reyes. El incienso utilizado en el culto divino lo reconoce como Dios. Y la mirra usada para embalsamar a los muertos prefigura su sacrificio redentor. Es impresionante cómo en esos 3 regalos se condensa todo el misterio de la encarnación, la divinidad y la humanidad de Cristo, su misión como rey, como sacerdote y como víctima que se ofrece por la salvación del mundo. Y esos regalos no son solo un reconocimiento de la identidad de Jesús, sino también una ofrenda de amor y adoración. Los magos, al igual que los pastores, se postran ante el niño Jesús reconociendo en él al Mesías esperado. Se puede decir que sus regalos son un anticipo de la adoración que la Iglesia ofrecerá a Cristo a lo largo de los siglos. Sin duda, una adoración que se renueva cada Navidad cuando celebramos el nacimiento del Salvador, y que nos invita a ofrecerle también nosotros nuestros propios dones, nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestra vida entera. Es decir, que la Navidad no se reduce a un simple intercambio de regalos materiales, sino que nos llama a una entrega más profunda, a un compromiso con el amor y la justicia que Cristo nos enseñó. Exactamente. Y esa entrega debe manifestarse no solo en nuestras acciones individuales, sino también en nuestra participación en la construcción de un mundo más justo y fraterno. Un mundo donde se refleje el amor y la compasión que Dios nos mostró en la encarnación de su Hijo, y donde la luz de la estrella de Belén siga guiándonos hacia el encuentro con Dios y con nuestros hermanos. Al final, la Navidad nos invita a reflexionar sobre el misterio de la encarnación y cómo este evento transforma nuestra comprensión de Dios, de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Así es. Nos recuerda que Dios está cerca de nosotros, que comparte nuestra humanidad y que nos ama incondicionalmente. Es un mensaje de esperanza que resuena con fuerza en esta época navideña. Un mensaje que nos invita a abrir nuestros corazones al misterio del amor divino, a dejarnos transformar por la gracia de la encarnación y a compartir con los demás la alegría del nacimiento del Salvador. Y con esta hermosa reflexión creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión profunda en la teología de la Navidad. Sí, una inmersión que espero haya iluminado algunos aspectos de esta celebración tan especial y nos haya acercado al verdadero significado del nacimiento de Jesús. A todos los que nos escucháis, os invitamos a seguir reflexionando sobre el misterio de la Navidad, a dejar que la luz de la estrella de Belén ilumine vuestro camino y os conduzca al encuentro con la verdad y al amor. ¡Felices fiestas!